Bueno, en este circuito de polarización diversa tenemos una resistencia en el emisor, un transistor NPN, emisor, base, colector, y una resistencia en el colector. Se nos pide hallar la corriente del emisor, el voltaje en el colector y en el voltaje colector emisor. Entonces es voltaje en la fuente del emisor menos el voltaje del emisor menos voltaje base emisor, que es igual a 0. Entonces, voltaje del emisor es igual a voltaje de la fuente del emisor menos voltaje base emisor. Entonces, voltaje del emisor es igual. Voltaje de la fuente del emisor es 8 voltios. Entonces, aquí tenemos 8 voltios menos 0.7 voltios. Entonces, voltaje del emisor es igual a 7.3 voltios. Entonces, tenemos de que el voltaje del emisor es igual a corriente del emisor por resistencia del emisor. Entonces, corriente del emisor es igual a voltaje del emisor sobre resistencia del emisor. Entonces, corriente del emisor es igual, voltaje del emisor 7.3 voltios. 7.3 voltios dividido por resistencia del emisor, que es 2.2 kiloohmios. 2.2 kiloohmios. Entonces, la corriente del emisor es igual a 3.31 miliamperios. Entonces recordemos de que voltios sobre kiloohmios, miliamperios, y este es en el punto de trabajo. La corriente de la emisión en el punto de trabajo es 3.31 miliamperios. Entonces, la segunda corriente es voltaje en el colector. Entonces, el voltaje en el colector, primero tenemos que hallar la voltaje en la resistencia del emisor, que es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector, que de donde sabemos de que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Entonces, voltaje en la resistencia del colector es igual a la corriente del colector es la misma corriente del emisor, entonces 3.31 miliamperios. Entonces 3.31 miliamperios por la resistencia del colector, que es 1.8 kiloohmios. 1.8 kiloohmios. Entonces el voltaje en la resistencia del colector es igual a 3.31 miliamperios por 1.8 kiloohmios es 5.93 voltios, miliamperios por kiloohmios, voltios. Voltaje en la corriente continua menos voltaje en la resistencia del colector menos voltaje del colector, que es igual a 0. Entonces, voltaje del colector lo despejamos. Voltaje del colector es igual a voltaje de la corriente continua menos voltaje en la resistencia del colector. Entonces, voltaje en el colector es igual a voltaje de corriente continua, vale 10 voltios. 10 voltios menos voltaje en la resistencia del colector, que vale 5.95 voltios. Entonces, el voltaje del colector es igual a 4.05 voltios. Por último, el voltaje del colector en el punto de trabajo. Entonces,
voltaje del colector emisor es igual a voltaje de la corriente continua menos corriente del colector por la resistencia del colector más la resistencia del emisor más el voltaje de fuente en el emisor. Entonces tenemos voltaje colector emisor es igual al voltaje de corriente continua más voltaje en la fuente del emisor menos corriente de colector por resistencia del colector más resistencia en el emisor. El voltaje colector emisor es igual a voltaje corriente continua 10 voltios más fuente de voltaje en el emisor es 8 voltios menos corriente del colector, que es 3.31 miliamperios, 3.31 miliamperios por la resistencia del colector, que vale 1.8 más la resistencia del emisor, que vale 2.2. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 10 voltios más 8 voltios, o sea, 18 voltios. Menos 3.31 miliamperios, o sea, aquí es 3.31 miliamperios por 1.8 más 2.2 kiloohmios, eso da 4 kiloohmios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 18 voltios menos 3.31 miliamperios por 4 kiloohmios es 13.24 voltios. Miliamperios por kiloohmios, voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 18 voltios menos por más, menos 13.24 voltios. Entonces, voltaje en el colector emisor en el punto de trabajo es igual a 4.76 voltios. Ya tenemos el valor de las incógnitas, que la corriente de emisión en el punto de trabajo es 3.31 miliamperios, voltaje de colector es 4.05 voltios y voltaje de colector de emisión en el punto de trabajo 4.76 voltios.